verdad que me siento como en casa. Pues eso es bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Lo voy a decir así, no es la primera oportunidad que tengo de entrevistar, voy a mirar a mi cámara, ni a una persona, ni a la otra, ni a la otra, ni a la otra. He sido invitado, he tenido el placer de ver a Javier Torralba, que ahora se presentará de forma offline. Yo tenía muchas ganas de verte como nos gusta a las personas, digo yo, en offline, ¿no? Claro que sí. En offline, ¿no? Claro que sí. Aunque trabajamos con cosas muy, vamos a decir, de muchos estándares y muchos, ¿no? Yo creo que siempre agradecemos este calor humano, entonces muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Y lo hago extensivo al que lo pone en práctica, que es Ciber, con Carles Castella, su responsable de sostenibilidad, lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Y que nos ayuda a organizar esta reunión, de la cual yo creo que pueden salir cosas muy potentes. Siempre digo que cualquier oportunidad por poner en valor en lo que trabajáis vosotros dos y que algunos humildemente intentemos hacer llegar, pues hay que aprovecharla. Y hoy, como buen viernes, con este clima maravilloso que tenemos aquí en Coruña, yo esperaba otra cosa, pero no sé, se ha puesto la ciudad hasta de gala para recibirnos. Hombre, eso es lo menos, pero bueno, dice que en Galicia siempre llueve, pero esto es una táctica que tenemos para que no nos colonicen. En realidad siempre hace frío. Exactamente. Me lo han repetido más de 2 veces, ¿vale? Voy a empezar a sospechar. Entonces, nada, por comentaros, estamos en el ITG, si no me equivoco, el Instituto Tecnológico de Galicia, ¿vale? Donde tiene sede pues tanto BRIM como WELL, que luego hablaremos. En este caso estamos aquí con Javier Torralba, el segundo no me lo sé, que eres un poco la fuente. La cabeza de BRIM España, ¿no? Correcto. Estás desde el principio. No, yo realmente voy camino de 6 años, llevo desde el año 2019. Ya me antecedieron pues, otros compañeros, porque bueno, BRIM España lleva desde el año 2010. Y digamos que, bueno, hubo dos directores anteriores a mí. Y bueno, nada, mi etapa, yo soy el tercero y mi etapa, bueno, lleva desde el 2019 y espero que dure muchos años más. Sí, ¿y siempre aquí en Galicia? Siempre aquí en Galicia. La verdad es que es una de las cosas que más llama la atención y, por ejemplo, cuando vamos por ahí en congresos o en ferias o diferentes actividades, lo que más le llama la atención a la gente es que BRIM no esté en Madrid o en Barcelona, ¿no? Por eso no quería... y eso bueno, pues es una de las cosas que hablábamos anteriormente. Digo, Galicia y La Coruña en particular es reconocida por muchas cosas, ¿no? Pues oye, en Coruña está la sede de Inditex, comentábamos, está la sede de Abanca, pues al final está la sede... de la mejor cerveza de España está también. La sede de Estrella Galicia, y por supuesto está el Instituto Tecnológico de Galicia, es decir, que lógicamente, bueno, pues poco para entrar en contexto, pues bueno, el Instituto Tecnológico de Galicia es una fundación sin ánimo de lucro, un centro tecnológico, pues al final en el que se desarrollan múltiples cosas, ¿no? Y bueno, pero hoy de la que nos vamos más a hablar, o por la que dentro de la parte de la construcción sostenible somos más conocidos, es que ITG, el Instituto Tecnológico de Galicia, es la depositaria de la metodología BRIAM en España. Fue la entidad que en el 2010 hizo la adaptación de la metodología BRIAM a España, tanto a la normativa española como al castellano propiamente dicho, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una de esas cosas curiosas que la gente, pues, ¿dónde está BRIAM? Pues bueno, pues que al final siempre lo asocias a ciudades pues, más relacionadas con el mundo, más grandes, con más actividad económica. Y pues bueno, todo el mundo lo vinculaba pues a eso, a una ciudad como Madrid o Barcelona, que podía estar allí la sede, ¿no? Pero bueno, realmente somos de origen gallego, somos muy gallegos, así que, pero bueno, desde Galicia para el mundo, ¿no? Y para España en este caso, ¿no? Galicia calidad. Exactamente. Pues venga, le toca ahora a Carles, que para mí, lo tengo que decir, fue una maravilla y... bueno, como me lo puedo permitir, lo digo así ampliamente, darme cuenta de la responsabilidad que tiene esta persona como responsable con su edad. Y ya me contó el cuándo empezó, el por qué, con qué medios, cómo lo hicieron. Ya lo previo por ahí, el que lo quiera consultar. Pero una persona con su edad, a mí me da un respeto increíble ver todo el trabajo que ha tenido él que desempeñar para poner a su empresa donde está y donde quiere llegar a estar, ¿no? Estaba consultando un poco vuestra información del BRIM por ponerme un poco al día y demás, y de repente me encuentro una foto que ya me han dicho dónde se hizo, justo ahí a la entrada, ¿vale? Y en donde... En 2022 creo que fue... Sí, correcto. Yo creo que fue el primero o segundo después de la pandemia. Yo creo que fue el primero, la pandemia fue en el 2020, yo creo que fue en el 21 o el 22. 22, sí, más o menos.
Sí, sí. Entonces, y me costó poco identificar a Carles, digo, míralo ahí. Entonces, esta persona, si yo empiezo a hacer así un análisis y demás, desde sus inicios, yo creo que estaba apostando por esto. Y para él entiendo que sería una herramienta súper útil el verse apoyado, el verse dentro de una coyuntura, de un grupo de gente, por eso que hablábamos, ¿no? Que pensáis todos igual y que estáis apostando por algo muy, muy decidido, ¿no? Sin ninguna duda. Carles, di algo que si no te dejo sin no, bueno, es que ya lo estás diciendo tú, y lo dices tan bien que ya pensaba, bueno, pues ya ¿sí? le dejo hablar, que no, pero en realidad es lo que tú dices. Al final nosotros trabajábamos desde sostenibilidad en 3 grandes bloques, digamos, ¿no? Primero, la salud, que al final somos fabricantes de sistemas de ventilación y nuestra prioridad es la salud. Pero claro, dentro de la sostenibilidad, ¿no? Pues bueno, sabíamos que queríamos trabajar en todas las fases del ciclo de vida del producto, porque al final nosotros, más que el edificio en sí, que también trabajamos en el producto para el edificio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros valor a nivel de sostenibilidad, más allá de la calidad del producto, que eso se encargan otros departamentos, pero lo que a mí me respecta es a nivel de sostenibilidad, cómo podemos aportar este valor, ¿no? Entonces, sobre todo, viendo el análisis de ciclo de vida del producto, pues en cada fase intentar aportar ese valor para luego esto que se traslade al edificio completo. Y era un poco la línea que nosotros estamos trabajando. ¿Qué pasa? Que BRIAM trabaja el análisis de ciclo de vida, ¿no? En general, en fase de uso, eficiencia energética, salud, de todo el edificio. Entonces, la conexión era muy fácil, ¿no? ¿Qué queremos trabajar? El ciclo de vida del producto para el edificio. ¿Quién trabaja el edificio? Correcto. BRIAM es un referente, pues ya está. Yo creo que la unión no me la tuve que pensar mucho para saber que esto era una buena conexión, ¿no? Y por eso creo que la colaboración es bastante obvia en este caso. Sí. Para dar un puntito más vamos a decir, de referencia de la calle, que digo yo, lo que estáis comentando. Yo voy a hablar lo mínimo posible, me cuesta mucho hablar de mi vida, pero ya son algunos años metido en la edificación, tú lo sabes. Y yo venía de la alta eficiencia energética. No voy a decir nombres así comerciales, de todos estándares ni cosas así, hoy no toca. Pero nos hacíamos una pregunta, los que veníamos de pueblo, veíamos el día a día de la gente. También los que veníamos de ciudad un poco preocupándonos de lo que estaba pasando. Y nos hacíamos esta pregunta así, vamos a decir, sin apellidos, ¿no? ¿Y esto a cualquier precio? ¿La eficiencia energética a cualquier precio? Entonces, andábamos buscando desde el interior el cómo lo vamos a hacer. Sabemos a dónde tenemos que ir. Yo me encontré con SIBE, me encontré unas personas maravillosas, lo digo así y lo diré siempre, que venían preocupados por el tema de la salud ya prácticamente desde sus inicios, ¿vale? Y por el tema también común de, oye, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Yo notaba algo en la compañía que era afín a esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eficiencia energética, salud y cómo, ¿no? Entonces, encontré algún proyecto que no sé si tú ya estabas por allí en mi zona, que querían dar ese paso más allá, de algunos arquitectos de esos que en su tiempo los llamaban locos y que decían, oye, ¿por qué no hacemos las cosas así? Hacemos bóvedas y hacemos no sé qué y medimos cada barra de hierro que entra en el edificio y tal y cual. De repente apareció BRIAM allí. ¿Y yo esto qué es? Y empecé a investigar, que era el sello, lo que ya me contaste aquel día, uno de los más antiguos del mundo, sois un referente a nivel mundial y demás. Luego llegasteis a España, por suerte, si no había que echar muchos kilómetros en avión para hablar. En aquel entonces era así. Y oye, cuando me lo comentó Carles, y sí, hoy estamos trabajando con este sello y demás, pues de menos que reconocerlo, ¿no? Entonces, la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, porque en la calle se valora. Al menos en esos pocos que éramos preocupados por la edificación. Ahora ya hay más gente, y yo entiendo que desde... Es lo típico, ¿no? Pero es que me viene al pelo. El tema del COVID, cuando todos nos quedamos en casa un poco y diciendo, ostras, ahora que estoy aquí y estoy fijándome en todo, ¿no? ¿Aquí qué pasa en mi casa? ¿Y cómo se ha hecho mi casa? O a lo mejor esa casa en la que quiero vivir, ¿cómo está? ¿Qué está detrás de las paredes, no? ¿Con qué? ¿Y de dónde viene esto? Nos hemos juntado una generación de gente, gracias a lo que sea, muy formada, que se pregunta ya cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo eso lo llamo el primer paso de la sostenibilidad, si me lo permitís, ¿no? Preguntarme de dónde viene todo, por qué y tal. ¿Notáis que desde el 19, en el que tú entraste, te lo pongo fácil, hay una cierta preocupación? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por ejemplo, en nuestro caso, un poco para que tengáis así los datos, bueno, como comentábamos, BRIAM llegó en España en el año 2010.
hasta el año del 2010 al 2017 tenemos como dos partes, ¿no? Llevamos 15 años, con lo cual pues dividamos más o menos dos partes, una de 7, otra de 8, de 2010 a 2017 prácticamente la actividad era pues muy reducida. Bueno, los últimos ya, los 16, 17 ya fueron años mejores, pero los primeros 4 años, es decir, se certificaban 40 viviendas. 40 viviendas. Que contar, ¿no? Evangelizar. Claro, 40 viviendas se certificaron, si no recuerdo mal, pues, en los 4 o 5 primeros años, 40 viviendas certificadas. En la segunda mitad se han certificado más de 50.000, es decir, con lo cual la diferencia es brutal, ¿no? Y sí que es cierto que la sostenibilidad y esa sensibilidad que tenemos hacia lo saludable, hacia lo respetuoso con el medio ambiente, va creciendo con el paso de los años. Y nosotros en esta segunda mitad que os comento, en esto del 2017 hasta hoy, lo hemos notado de una manera exponencial el crecimiento. Sí que es cierto que ha habido un punto clave que es lo que tú comentabas, el tema del COVID, ¿no? Justo, es decir, porque hemos empezado a valorar lo que tú decías, qué materiales están en mi casa, cómo ventilo mi casa, cómo bien iluminada está mi casa. Tengo espacios en mi casa para trabajar, es decir, todo esto del teletrabajo que ha aparecido, todos esos espacios que tenemos en nuestras viviendas, que nos hemos adaptado para poder teletrabajar, todo eso, de eso ya hablaba Briam hace muchísimos años, ¿no? Eso ya estaba incluido en nuestros manuales para fomentar, entre otras cosas, pues unas prácticas sostenibles, pero sí que es cierto que hemos empezado a poner en valor cosas que nos pasaban desapercibidas en nuestros entornos, es decir, relacionadas con eso, con materiales, con iluminación, con ventilación, es decir, muy importante pues, las soluciones que aporta Sieber, ¿no? Que creo que, lógicamente, aunque había un crecimiento orgánico en los últimos años, en el momento que llegó el COVID, se produjo ahí como un Big Bang en todo esto, ¿no? Ya me lo dijiste, y viendo números por encima que tenéis en vuestra página web, si están mal, son culpa vuestra. Bueno, lo voy a leer así, ay madre la vista, madre mía. 3.651 edificios tenéis en el contador, de los que 837 fueron en el año 2022 y 565. Es que es una pasada, por ejemplo... En este último 2024, que esto es del los números que la verdad que estamos consiguiendo en Briam, la verdad es que estamos súper orgullosos, pero y gratamente sorprendidos. El año 2022, es decir, duplicamos los certificados que habíamos hecho el año anterior. Wow. Es decir, el año 21 fue un grandísimo año, el año post-COVID. El 21 fue fantástico, pero es que el 22 duplicamos al 21. Esperabais que a lo mejor se estabilizase la cosa un poco, siempre ¿no? Uno, aunque sea un poco cagueta, permitirme la terminología, dice, esto prudente, más que vamos creciendo, la verdad es que somos muy ambiciosos, trabajamos muy duro, pero bueno, siempre esperas que los crecimientos, pues oye, de algún momento sean más contenidos. Pero claro, en el 21 un gran año, el 22 duplicamos al 21. Claro, el 23 grandísimo año y el año pasado, 24, batimos todos los registros habidos y por haber. Entonces, dices tú, bueno, el 25, ¿qué va a pasar? ¿Y este año cómo va la cosa? ¿Se puede decir algo ya? Tenemos ya cierre del primer trimestre y bueno, los crecimientos están en 2 dígitos ya, es decir, por encima del año 24, ¿no? Es decir, los crecimientos me refiero en términos de registros certificados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, seguimos... Tenemos muchísimo camino por recorrer, muchísimo que hacer y muchísimo que mejorar, pero lógicamente, pues bueno, estamos pues sorprendidos, gratamente sorprendidos de todo, de cómo va impactando pues todo lo sostenible en nuestras vidas, en nuestros entornos, ¿no? Y creemos que bueno, que tenemos todavía muchísimo margen, ¿no? Estamos como en la antesala todavía, ¿no? de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Correcto. Carles, ¿cómo habéis vivido vosotros un poco? ¿También hubo un post-COVID o algo a nivel, yo no digo de ventas, eso ya, eso no toca hoy, pero a nivel de preocupación en la calle, con vuestros clientes? Seguramente les pasáis información también a ellos de, oye, ¿no? Que os hacéis de ojos comunes un poco. A ver, sobre todo nosotros lo notamos en tema de la salud, que nos dábamos cuenta que, por ejemplo, aunque hiciera frío, porque esto empezó más o menos en invierno, para que no hubiera contagios con frío, la gente abría las ventanas. Ahí se le empezó a dar mucha importancia a la ventilación, ¿no? Y ahí, bueno, es un tema de concienciación de, bueno, pues, oye, hay un antes y un después a nivel de, bueno,
¿cómo podemos mejorar la calidad de aire? Porque aquí hay un virus, tal. Si esto lo sacamos del virus y lo empezamos a poner pues en términos de partículas de aire, de mala calidad de aire, todo. Entonces, bueno, sí que notamos que hubo esta concienciación. Obviamente hay un camino por hacer, no hay que olvidar que hay pues otras líneas de trabajo a nivel de eso, de lo que decía, ¿no? Del análisis de ciclo de vida, es decir, de todo lo que es el impacto ambiental, pero lo primero es la salud. Después hay otras cosas, pero ¿qué es lo que le importa a la gente? Lo que se dio cuenta después del COVID es todo el tema de la salud. Entonces nosotros lo notamos en ese sentido, y dando prioridad a eso, sí que ya podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido nosotros lo notamos en este Sí campo. que es verdad que el punto de la ventilación, no es porque hoy tengamos aquí a uno de los mayores y más punteros fabricantes en el tema de la salud y de ventilación nacional, un punto importante de esta marca que fabrica aquí. Yo creo que eso también es sostenible, ¿no? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Vale? Entonces, bueno, le abrió muchas mentes a muchas personas. Entiendo que particulares, mercado doméstico y empresas, ¿verdad? No quiero obviarlo, que también creo que me comentaste ya en su momento que el tema de las empresas había sido un sumarse a ese carro de, oye, tenemos que hacer cosas, ¿no? Si queréis aportar algo del tema... No, es totalmente cierto. Teníamos dentro de las claves de la sostenibilidad, hay la clave medioambiental, es decir, todos nos preocupa nuestro medio ambiente, nos preocupa ser sostenibles desde la perspectiva de gestionar bien los recursos, consumir menos agua, consumir menos energía. Ese es el primer punto importante de la sostenibilidad, ¿no? El medio ambiente. Luego está el otro punto sostenible, ¿no? De la sostenibilidad, que es lo económico. Oye, yo al final tengo que ser sostenible económicamente hablando, en cuanto al dinero. Tengo que ahorrar. Si consumo menos, también pago menos factura. Si consumo menos energías o si genero energías de otra manera, pues lógicamente puedo ahorrar dinero en mis costes operativos, ¿no? Ser sostenible es económico, exactamente, ¿no? Correcto. Exactamente. Totalmente, es económico. Y luego yo creo que está la clave, que es la que tú acabas de comentar, que es y que muy relacionada con lo que comentaba Carles, que está la parte de la salud, que yo creo que es ahora donde estamos muy enfocados, ¿no? Ahora ya no solo queremos ser respetuosos con el medio ambiente, queremos ser eficientes económicamente, pero lo queremos mirar por nuestra salud. Y ahí las empresas están, por ejemplo, caso concreto, empresas y oficinas, ¿no? Hoy hay muchas empresas ya que por su política interna, por su responsabilidad social corporativa, quieren que sus trabajadores estén en espacios de trabajo cómodos, estén en espacios de trabajo bien ventilados, bien iluminados, que al final mi empresa se preocupa de mí. Es decir, es una parte además también que ayuda a retener talento, es una parte que además ayuda a reconocer a tu trabajador y tú como trabajador a reconocer a tu empresa, ¿no? Entonces creo que todos los temas relacionados con la salud han cobrado una importancia clave, ¿no? Sin desmerecer lógicamente la parte medioambiental y la parte económica. Sin estas dos tampoco hay sostenibilidad. La sostenibilidad la tenemos que basar en las tres patas. Sin una de las tres yo creo que no podemos hablar de sostenibilidad. Estamos centrándonos evidentemente en ventilación, en salud y tal. Muy por encima, en el tiempo que tengas disponible, ábreme un poquito, Brim, a ver qué otras dimensiones podemos abarcar. Bueno, la parte BREEAM al final como metodología, pues tenemos que tener, bueno, pues comentabas tú, somos el primer certificado que se creó en el mundo en el año 1990 en el Reino Unido. Actualmente es un certificado, es una metodología que está presente en 103 países y que tiene ya más de 1 millón de proyectos certificados, con lo cual tenemos claro que es la metodología más extendida en el mundo, una metodología absolutamente testada. ¿Por qué? Porque está testada en prácticamente todo el mundo y está testada con más de 1 millón de proyectos, ¿no? Es importante también remarcar, porque yo creo que además tiene que ver mucho con todo lo que desarrolla Ciber dentro relacionado pues, con todos los sistemas de ventilación, calidad de aire, elementos muy importantes que nosotros valoramos dentro de nuestra metodología. Nuestra metodología al final analiza 10 áreas, 10 grandes materias, ¿no? Analizamos el agua, analizamos la energía, analizamos los materiales, analizamos la salud y el bienestar, materia clave, donde tenemos muy en cuenta todos los aspectos relacionados con la calidad del aire interior, este aspecto que comentábamos anteriormente, que nos preocupa, qué ambiente, qué calidad de aire, por ejemplo, tenemos en esta oficina, o qué calidad de aire podemos tener en casa, ¿no? Es decir, es importante
probablemente antes del COVID o incluso anterior, pero con el COVID yo creo que el tema de la ventilación se ha puesto muy por todo el tema del virus, ¿no? Ventilar yo creo que es algo que nos hemos metido ya como que ya sabíamos que había que ventilar, pero ahora lo tenemos grabado a fuego, ¿no? Sí. Y empezamos a hablar de elementos de humedad y temperatura, por supuesto, hablamos de CO2, por supuesto, pero también empezamos a hablar de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Ya sabemos, ya me preocupo, oye, las pinturas de mi oficina, ¿qué pintura es? ¿Qué barnices tengo? Empezamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, es importante entender que, bueno, desde la perspectiva Brian, pues eso, como os decía, trabajamos, nuestra metodología consta de 10 grandes materias. Os digo rápidamente, no todas me voy a quedar alguna, pero bueno, os digo, agua, energía, salud y bienestar, importante por lo que estábamos comentando, el transporte, el uso del suelo y la ecología, la gestión, bueno, hasta 10 categorías, ¿no? Con lo cual tenemos una visión global, tenemos una visión holística de lo que es, pues al final, de lo que es la sostenibilidad, ¿vale? Entendemos la sostenibilidad como un todo, y ese todo lo enmarcamos en esas 10 categorías que os acabo de comentar, ¿no? Algunas específicamente, pues, tienen una relación directa pues, con soluciones que hay en el mercado, como las que aporta fantásticamente Ciber, ¿no? A modo de ejemplo, cuando la gente te pregunta en la calle, ¿y para qué sirve eso? Si al final es un manual, un libro, para que no te olvides nada. Exactamente. Igual que cuando yo me preparo una entrevista o lo hago así un poco a libre albedrío, siempre te olvidas algo. Pues este tipo de sistemas, certificaciones, nos vienen bien a todos para no perder el referente y autoalimentarse de todo lo que un poco lo envuelve y mejorar en lo posible, ¿no? Pero seguro que, como sois los primeros y empezáis a hacer las cosas mucho antes que otra gente, a día de hoy poco tendréis que retocar. Poco tendréis que retocar. Bueno, venga, lo digo en voz alta. Yo cuando leí esta pregunta me sorprendió y bastante, ¿no? Porque parece una obviedad, pero como decíamos antes, lo que te parezca obvio, léelo y sigue un método, porque luego puede pasar que, bueno, aplicar BREEAM. Ahora yo tengo una promoción, tengo mi proyecto, debo que hacer una autopromoción, un edificio enorme, digo, oye, que me han dicho que esto del BREEAM es una maravilla. Y lo tengo ya todo hecho. ¿Puedo hacer algo? A ver, me costará más, ¿no? Poder siempre se puede. Es importante entender y poder siempre se puede, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo y lo comprenderemos fácilmente. BREEAM al final abarca todo el ciclo de vida, ¿vale? Del proceso constructivo. Podemos certificar desde desarrollos urbanísticos, desde el terreno, desde qué vamos a hacer en el futuro en ese terreno. Es importante certificarlo. De hecho, es una de las claves que estamos descubriendo cada día más y que hay una mayor implicación por parte de todos los agentes, ¿no? Administraciones, ¿no? Importante certificar el desarrollo urbanístico para que todo lo que venga después ya venga sobre una base sostenible, ¿no? Pero bueno, por centrarnos, BREEAM abarca todo el proceso, todo el desarrollo urbanístico. Podemos certificar el proyecto, por uno. Podemos certificar edificios existentes, es decir, ahora comentaremos un poquito las diferencias, y luego podemos certificar pues, ya rehabilitaciones y procesos de construcción, es decir, podemos dar la vuelta y hacer el ciclo completo. Podemos certificar cualquier parte de ese ciclo, ¿no? Obviamente, como toda la vida, cuanto antes lo hagamos, mejor. Claro. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cualquier cambio, cualquier propuesta que hagamos sobre un plano, siempre va a ser más fácil borrar. Mucho más eficiente. Va a ser borrar, corregir en plano que corregir en obra, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer siempre en proyecto, en diseño, en plano, por decirlo de una manera coloquial, va a ser mucho más económico, por un lado, y va a tener un mejor resultado. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, pero no menos importante es, oye, mi proyecto no ha sido certificado en origen, en diseño, ¿puedo hacer algo ahora que estoy operando con él en un edificio como el que estamos hoy, ¿no? Podemos, claro que sí. Se pueden aplicar muchas medidas relativas a mejoras en el edificio, mejoras en la ventilación, en edificios existentes, mejoras en la iluminación. Es decir, no vamos a cambiar la estructura del edificio, no vamos a tirar los pilares porque eso sería tirar el edificio, pero podemos hacer muchas cosas en su funcionamiento, en su estructura, en el continente, que realmente nos mejoren mucho la eficiencia y nos mejoren la sostenibilidad. Eso, tenemos un esquema que se llama BREEAM en uso, que está muy focalizado y es una herramienta y una metodología de grandísimo éxito en España, ¿no? Entonces, conseguimos mejoras muy importantes, conseguimos
que los edificios se hagan mucho más sostenibles, pero bueno, contestando y cerrando la pregunta que realizabas, pues bueno. Nos adaptamos a lo que nos adaptamos, presente, pero ¿no? creemos siempre que las medidas tienen tenemos que realizar una menor inversión y obtenemos un mayor retorno. Correcto. Cuanto antes lo hagamos. Más que adaptar el estándar, entiendo que el estándar pone sus parámetros y si el edificio está bien pensado o tiene posibilidades y solucionan lo que está solicitando el estándar, ¿no? Y en ese proceso, sin entrar demasiado, yo creo que tienen que correr muchos papeles, documentos, ¿no? Tenéis que recibir un poco los inputs de otras empresas. Es correcto. Al final, todo lo que se mejora, todo lo que quieres mejorar, para mejorar algo tienes que medir. Y para certificar algo y para verificar que algo es mejor que otra opción, pues tienes que documentarlo, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, que al final una metodología como la nuestra, además de un certificado y que tú tengas un edificio muy sostenible o más o menos sostenible, en función de la calificación que obtengas, lo que ayuda a Brian es a poner orden en tu gestión. Claro. Es decir, es un certificado, por supuesto, pero también es una forma de trabajar y de gestionar. Es una metodología. Yo conocí Briam antes de estar incorporado, antes de incorporarme a Briam como director. Yo trabajaba en el sector de los centros comerciales y yo certifiqué toda la cartera de los centros comerciales con Briam. Es decir, yo lo sufrí en el buen sentido, ¿no? Usted y lo conocí y además de viva voz, ¿no? De viva voz y tuve que estudiarlo bien, ¿no? Pero digo esto porque al final, pues sí, era un reto muy importante para la empresa en la que trabajaba y siempre fue una empresa líder en la apuesta por la sostenibilidad, pero para mí se convirtió en una forma de trabajar. Es decir, para mí Brian me ayudaba a cómo quiero gestionar los centros comerciales que que tenemos en nuestra cartera, cómo lo queremos hacer. Pues, pero si ya Brian me dice cómo lo tengo que hacer, ¿no? Eso es. No hay que pensar, no hay que llevarse por el método. Y sobre todo porque tienes una metodología que comentabas, está ultra testada. Muy probada. Funciona. Encima, en el caso de España, adaptada a la normativa española, al castellano, porque dices, no, es que, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que hay metodología en inglés. Pues, mira, una cuestión como el idioma es una barrera para mucha gente. Abre muchas puertas. En nuestro caso, la metodología está adaptada al castellano y luego a la normativa española. Claro. Es decir, no es lo mismo el código técnico en España que el código técnico en Suecia. Entonces, que haya una adaptación a nuestra forma de construir, a nuestras normas, pues es importante, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque en mi caso particular, Briam, además de una certificación, para mí se convirtió, y para mucha gente, en una ayuda a la gestión, ¿no? En una metodología para gestionar tus activos, tu cartera de edificios de la manera más eficiente posible, ¿no? Correcto. Introducía esta pregunta, verás, porque la gente puede llegar a imaginarse que esto es un lío de papeles, de documentación y demás. Yo, no sé, me atrevo a poner encima de la mesa que hay unas fórmulas de hacer un poquito las cosas más sencillas, en apoyarse en sistemas que ya están certificados y demás. Correcto. Me viene a la cabeza, no sé por qué, cuando esta persona, Carles, me comentó, ¿sabes que la compañía estamos haciendo las declaraciones ambientales de producto? Y yo, ¿perdona? Para máquinas, con todo el respeto. Yo lo había visto de grandes grupos de materiales de construcción, para aislamientos, que, vamos, mi trabajo en el día a día era ese, la eficiencia energética es máquinas, perdona, una declaración ambiental de productos, si me llego a imaginar lo que es un poquito por encima, ¿vale? Ostras, creo que o sois los primeros o ese tipo de esfuerzo de estas empresas a vosotros os ayuda, pero fundamental. Es decir, hacerlo todo más sencillo. Sin ninguna duda, es decir, es que al final somos unas piezas que engranan y si se engranan perfectamente, al final el resultado es maravilloso, ¿no? Es decir, la apuesta que hace Sieber, y comentaba antes Carles, por todos los elementos relacionados con la salud, con las declaraciones ambientales de producto, por supuesto. Al final, la innovación, es decir, para nuestra certificación, para Brian, es decir, el componente innovador que aportan en su tener un agente activo, nicho, proactivo en esa exactamente, materia. En todos los temas, pues es lógicamente muy bien recibido. Creemos que es muy positivo para todos los que formamos este sector y este mercado, con lo cual, pues bueno, por supuesto valoramos de manera muy positiva todo lo que aportan, relacionado con esas declaraciones ambientales de producto, pero en general yo lo diría con la innovación y con todo, pues digamos,
ese know-how que tienen y que traen para aportar valor a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Pues desde aquí, Carlos, no hace falta que digas tú, no, hace que digas nada. Apunto, Un aplauso. Apunto un poco, pero no, la verdad es que muy bien, ¿no? Nosotros también nos sirve de guía un poco el manual de BREEAM, ¿no? Porque al final esto es un manual de cómo hacer un edificio sostenible, ¿no? O sea, bien aquí, ¿no? Nosotros, como somos fabricantes sobre todo especializados en temas residencial, nuestro manual guía es el manual de vivienda, ¿no? En este caso. Entonces, cómo nosotros trabajamos también, y relacionándolo con la pregunta anterior también, ¿no? De cómo trabajamos los proyectos, para nosotros un poco es ver este manual y ver cómo podemos aportar valor para que desde la ventilación podamos ser más sostenibles, ¿no? En este caso, claro, hay temas muy básicos, ¿no? Por ejemplo, en salud y bienestar, pues la ventilación, como has comentado antes, es un clave. punto clave en este apartado, ¿no? Hay varios más, por ejemplo, en el apartado de energía también tenemos que recuperadores de calor, todo esto también aporta ese valor. Y ya enlazándolo con el tema de la categoría de materiales, ¿no? Por eso hemos apostado por todo el tema de declaraciones ambientales de producto, porque entendemos que también dan ese valor, y ya no solamente en BREEAM, sino como guía para hacer edificios sostenibles, al final, para medir, para poder calcular este análisis de ciclo de vida de los edificios. El documento esencial para hacerlo, porque es un documento verificado, no es lo mismo que yo diga que mi consumo o que mi impacto ambiental es X, ¿no? Que esté verificado por una tercera entidad. Está auditado, vamos, está auditado, claro. Por lo tanto entiendo que esto, por eso se valora tanto en BREEAM también, ¿no? Porque tienen la veracidad de que este documento es correcto y que no nos estamos inventando nada. Y al final esto, y también trasladándolo con la otra pregunta de cómo trabajamos, ¿no? Quiero hacer este apuntamiento al BIM, ¿no? Que nosotros también trabajamos con metodología BIM, nuestros... No voy a indagar mucho en esto, pero sí que quiero darle esa importancia, este valor, porque nosotros al final nos gusta trabajar con información. Para nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho con este ejemplo, creo que en el otro vídeo ya lo puse, pero me gusta mucho, ¿no? Para nosotros la digitalización, y cuando digo digitalización me refiero a trabajar con esa información, y en mi caso información ambiental, ¿no? Es una oportunidad, ¿eh? Más que que mucha gente se lo toma como, ostras, cuánta faena, cuánto no sé qué, no, una oportunidad. Totalmente, esto, y enlazándolo con lo que comentaba antes Javier, ¿no? Poder trabajar con información ambiental en fase de proyecto te permite tomar decisiones en el momento del proyecto. Nos lo comentamos, si tú empiezas a hacer un proyecto en fase de, cuando ya quieres certificar BREEAM, cuando ya está bastante avanzado, ¿qué pasa? Que luego tienes que cambiar muchas cosas. Con el final de obras encima de la mesa. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando trabajas con información te permite tomar decisiones en ese momento de diseño, porque tienes toda la información a mano, ¿no? Tienes, pues, de este recuperador de calor, nosotros ponemos la información ambiental, y en fase de diseño tú puedes ver qué impacto ambiental tienes, ¿no? Entonces, en tiempo real casi. En tiempo real casi te permite tomar decisiones. Es igual que, por ejemplo, lo que me gusta relacionar a mí es con la salud y la monitorización. Igual que si pones sensores de CO2, pones sensores de humedad relativa en una sala, tú puedes decir, vale, pues voy a ventilar más, voy a ventilar menos, para que los niveles sean los correctos, ¿no? Pues me gusta compararlo con el tema de la sostenibilidad por el mismo hecho, ¿no? Porque de esta manera tú puedes tomar decisiones de sostenibilidad en esa fase de diseño. Entonces, bueno, qué bueno. Por ahí quería también la importancia de esto, ¿no? Os ve uno y dices, mi futuro soñado es hoy. Ya vemos que todos los agentes se ponen de acuerdo, qué bonito. Y como hemos comentado, también traemos la opinión de los clientes, ¿no? De que es así en el día a día. Bueno, pues tuvimos el COVID. Quiero ir ya cortando porque sabemos que tienes el tiempo un poco limitado. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de futurología, como decían por aquí, ¿no? Yo os veo trabajando un ideal, de verdad. No se me ocurre qué se podría mejorar en esto para seguir progresando. Quizá a lo mejor no sea ni la propia metodología ni los sistemas, sino, oye,
necesitaríamos un poco, porque nuestro día nos lo está diciendo, o necesitaríamos ayuda en estos temas. No sé, si aclamarme a alguien o a algo o a lo que sea, ¿qué le pediríais vosotros a estos años que vienen para dar respuesta a toda esta demanda que ojalá no pare? Yo creo que es un compendio de varias cosas, ¿no? Por un lado, la metodología, como ejercicio que nosotros hacemos, es decir, desde Briam, es decir, una metodología que no se actualiza desaparece. Muere. Entonces, nuestra razón de ser es ser tractores del mercado. Es decir, tenemos que ir por delante, ¿no? Lo que comentábamos antes del COVID, ¿no? ¿Cuánto de importante es hoy tener un espacio para trabajar en casa, ¿no? Una oficina en casa. Es decir, de esto ya llevábamos hablando desde el año 2010, 2012 se llevaba hablando en Briam de eso, ¿no? 10 años después nos damos cuenta que había que tener una oficina en casa, ¿no? Pero, bueno, pues ese es el ejemplo, ¿no? Tenemos que anticiparnos. Entonces, es clave que nosotros, desde la parte que nos toca dentro de lo que es el sector, pues siempre vayamos un paso por delante en cuanto a detectar cuáles son las necesidades para implementarlas en nuestro parque inmobiliario, ¿no? Para implementarlas en nuestra metodología y, lógicamente, que lógicamente luego se vean dentro de lo que son nuestros edificios. Importante también, yo creo que decías, ¿qué cosas se tienen que mejorar? Es importante que el beneficio, porque todos tenemos, en otras cosas, por ejemplo, ocurre, ¿no? Sabemos, no, es que mi coche consume tanto o tan poco, o mucho o poco, mi nevera es A+, B, C, D, empezamos a tener ya una sopa de letras en muchas, ya elegimos el electrodoméstico con las letras, ya tenemos los edificios ya tienen también su calificación energética, ya miramos los consumos de los coches. Por nuestra parte, es importante que hagamos pues esa labor de explicarnos bien, de hablar en un idioma que el cliente final nos entienda. Sí. Al final nos preocupa el consumo del coche, es una inversión, un coche que 10, 15 años podemos tener un coche. La inversión de una vivienda, por ejemplo, es la inversión de nuestra vida. Con lo cual, si nos preocupa el consumo de nuestro coche, de nuestra nevera, ¿cómo no nos va a preocupar el consumo de nuestra casa, ¿no? Correcto. Con lo cual, eso es una realidad, pero tenemos... ¿Y por qué no llega a mucha gente, ¿no? Porque muchas veces no lo explicamos bien, muchas veces hablamos en un idioma demasiado técnico y debemos de hablar en un idioma más de la calle, ¿no? Y por otro lado debemos también aprender a trasladar pues todos estos beneficios, ¿no? Que es cierto que muchos nos vamos dando cuenta, pero sí que tenemos que mejorarlo, ¿no? Y luego otro de los factores que creemos que tenemos que mejorar y lo que pedimos, ¿no? España, por ejemplo, ¿no? Nuestro parque inmobiliario, el 80% de las viviendas que hay en España ya construidas tienen más de 40 años. Tienen más de 40 años y dices tú, eso sí, jolín, bueno, yo iba a hacer 50 y eso es un problema. No, espero. ¿Qué va? No es ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que esas viviendas son ineficientes. Tienen unas calificaciones energéticas que van de la E, F o G, ¿no? Eso quiere decir que son auténticos derrochadores de energía y de recursos en general, ¿vale? Sí. ¿Qué le pedimos o qué necesitamos mejorar? Tenemos una oportunidad. A ver, lógicamente, ese parque existe. Ese parque no lo vamos a hacer desaparecer de hoy, de la noche al día, pero ese parque hay que ir adecuándolo poco a poco. Entonces, es importante que las administraciones se den cuenta de eso, que incentiven todo eso, porque toda inversión en sostenibilidad al final tiene un retorno muy claro. Consumo menos energía, consumo menos agua, consumo menos recursos, soy más eficiente, soy más respetuoso con el medio ambiente. Tenemos una oportunidad y creo que es un reto, ese sueño que es ese parque inmobiliario del que estamos comentando, que hay gran parte de él es ineficiente, hacerlo sostenible. En la medida que se pueda. Obviamente habrá soluciones más fáciles, más rápidas, menos accesibles, pero tenemos que abordar eso. Me ha encantado, y permíteme que lo diga, el punto número 1. El hecho de llegar a las personas, ¿no? Yo lo denomino como una falta de cultura energética. Y no sé si el verbo es parafrasear, pero
echando mano de una conversación que tuve la oportunidad de tener con el CEO de la empresa, el director general, perdón, ¿no? Que es Santiago Pascual, yo ya me confundo, me dijo, Javi, eso que estás empezando tú a hacer, que es hablar de la calidad del aire y todo lo que nos envuelva, no te preocupes, que mientras te quede vida útil no te lo vas a acabar. Porque venimos de ver otras experiencias en Inglaterra, decía él, mucho, donde tienes compañeros que llevan 20 años divulgando, nos llevan, es así, es una realidad, mucho adelanto. Brim nació en las islas inglesas y demás, imagínate, ¿no? Entonces, y aún así necesitan estar insistiendo en el mensaje, trasladando esa cultura de la sostenibilidad al día de la gente. Entonces, enlazándolo con el segundo punto, evidentemente necesitamos el apoyo de la administración porque es la que tiene la oportunidad de llegar a las escuelas, que es donde digo yo, desde abajo, a los pequeños, ¿vale? Yo confío mucho en la oportunidad que tienen mis niñas pequeñitas que me vienen, papá, que me han dicho que tal, que la basura, que no sé qué tal, y hoy la energía, no os olvidéis, los kilovatios. Ojalá mi hija vaya a comprarse la nevera pensando en cuántos kilovatios, que se lo sepa de memoria, tiene que consumir una nevera y no solo una letra, ¿eh? Sí. Espero que demos ese pasito. Entonces, eso es. Creo que con esta pregunta hemos resuelto ya dos cosas que era un poco, oye, ¿qué le pedís al futuro y qué le pedimos a los que nos pueden ayudar para un poco seguir con esta tarea? Desde aquí, la enhorabuena, y si queréis aportar alguna cosita más, si me dejo algo, tú me lo dirás, ¿vale? Pero me parece que es un buen final para no robarle más tiempo y agradecer a los que nos habéis abierto vuestra casa durante un ratito. Las puertas abiertas para siempre que queráis venir, por supuesto, y nada. Yo, con lo bien que se está en Coruña, el mes que viene vuelvo. Desde luego. Un placer, muchas nada, gracias. Igualmente, un placer, muchas gracias a vosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Carles. Gracias a ti. A vosotros, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenidos.